dar la identidad del RENAPER, que nos parece también un mecanismo muy importante, porque claramente es un gran programa que tiene una gran masa de trabajadores de la economía popular, pero también tenemos que claramente ir trabajando en la transparencia de este gran programa de ingresos que lleva, por supuesto, ¿Son 4 alivio. millones que cobrarían más o menos el bono? No, el bono hoy tiene un destino de 1.364.000, que fue el padrón que se liquidó el mes pasado, padrón que se liquidó también con un permiso que tuvimos que solicitar a la justicia porque hubo una denuncia penal sobre esta ministra y sobre Emilio Pérsico, en tanto podíamos estar cometiendo un delito si liquidábamos para quien denunciaba, que es el fiscal Marijuán, cometiendo obviamente o haciendo caso omiso de la información que había llegado al ministerio, cosa que no hicimos. Trabajamos con esa información. Lo cierto es que las incompatibilidades que habían sido puestas en algunos titulares, como lo dijimos del primer momento, no eran tales, en tanto no eran 253.000 personas que estaban con incompatibilidades, que tenían bienes, que compraban dólares, que tenían riqueza. Lejos de ese número, operan permanentemente en el programa bajas, producto de que la gente consigue empleo formal y claramente es una incompatibilidad clara del programa. Hay personas que compran un automóvil y salen del programa. Hay personas que no cumplen las condiciones del programa y las propias unidades de gestión suspenden o dan las bajas del programa. Esto es bastante más habitual de lo que la gente sabe. Lo cierto es que las bajas de AFIP fueron realmente apenas 8.900 bajas. El resto fueron bajas habituales por la propia Secretaría de Economía Social que lleva el sumaron unas 20.000 y pico, pero ahora vamos... Exactamente, 20.140. 140. Ahora vamos al tema judicial, que es uno de los temas. Ahora, el tema social es muy preocupante porque este bono para los privados, yo hoy leía información de que casi el 20% de los trabajadores en blanco están debajo de la línea de pobreza, o sea, tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza, el 20% de las personas que trabajan con recibo de sueldo. Es muy tremendo. Y lo que está sucediendo, obviamente, con los que están recibiendo planes sociales. ¿Cómo se vive esto en el día a día? Porque, a ver, este es un gobierno peronista, y es un gobierno peronista que está en este nivel de conflictividad latente con su propia base social. Primero, con un sentido de mucha sensibilidad para entender y atender las demandas de un pueblo trabajador registrado, que es al que le dirigimos con la ministra Kelly Olmos hoy también una decisión del presidente, que es un bono de 24.000 pesos. Originalmente había rondado los 20.000, pero para ser concreta el anuncio fue 24.000 pesos, 12.000 pone el Estado, 12.000 pone el empleador. Esos 12.000 que pone el empleador se pueden deducir el 100% justamente del pago del impuesto a las ganancias y entendemos que es un bono que no suma obviamente a la negociación paritaria que cada convenio tiene, pero sí que lleva un alivio a ese universo de trabajadores que tienen hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles de ingreso y que entendemos la base fundamentalmente de los empleados municipales. Ustedes saben que una de las condiciones por las cuales tenemos un montón de trabajadores registrados con convenios, pero por abajo de la línea de pobreza, tiene que ver con los magros salarios que cobran los empleados municipales en la Argentina. Y entonces ahí también obviamente hay una mirada puesta en tratar de recomponer. Esto también tiene que ver con un Estado que tiene que recuperar capacidad fiscal, esto es poder recaudar mejor para poder seguir sosteniendo obviamente estados fuertes, ¿no? Que puedan tener trabajadores por arriba de la línea de pobreza. Vos misma en este programa dijiste no hace mucho que tu principal objetivo para fin de año era mantener la paz social. ¿Está garantizada la paz social? Trabajamos todos los días para eso y la medida de hoy que inyecta 10.000 millones de pesos en un universo de 1.300.000 trabajadores de la economía popular busca llevar paz. Claro que en un contexto de tanta complejidad en términos de la inflación que manejaban ustedes recién ahora y que estamos mirando y trabajando para que esa inflación empiece a ceder, claramente puede ser insuficiente lo que el gobierno está haciendo en este momento, pero es lo que podemos hacer para no descuidar claramente el objetivo 1, que es empezar también a controlar este índice de inflación que durante todo el 2022 trajo tanto dolor a las familias trabajadoras de la economía popular, pero también los trabajadores de todas las categorías, en donde la inflación orada y perjudica claramente cómo llegamos cada vez un poquito más a fin de mes, que es uno de los dramas que tenemos en esta realidad. Entonces, para eso cada medida que tomamos no es la medida que nos conforma, es la medida que podemos en un marco de responsabilidad de las cuentas públicas, atendiendo lo urgente y en el marco de una cantidad de medidas. Si uno mira la medida del bono del potencial trabajo puede parecer poco, pero lo miramos acompañando a esas mamás que además del potenciar tienen la asignación por hijo, tienen la tarjeta alimentar que aumentó un 40%, que quizás algún miembro de esa familia también tiene
el bono a la indigencia que otorgó el ANSES, que si hay un jubilado en ese hogar se le dio un bono con el PAMI. Digo, es una batería de medidas que se toman, todas esas medidas tienen que ir conjugándose con tratar de detener la inflación, y esto también hay que verlo en el marco de un gabinete que trabaja con la responsabilidad de que todas y cada una de las medidas sean sostenibles y sustentables en un proyecto económico que busca bajar la inflación, cumplir las metas fiscales para claramente achicar esa brecha de la que ustedes hablan, que tanto daño nos hizo en el mes de julio y agosto, que provocó, por ejemplo, el Ministerio también un descalabro en términos de que el Ministerio, por ejemplo, no pudo hacerse de alimentos básicos y esenciales, y estamos recién ahora corrigiendo todo eso a partir de la actividad diaria. Tremendo. Yo te escucho enumerar, tenemos esto y tenemos esto y tenemos esto, eso es un montón de plata, un montón de plata, y es un gran corset, digamos. ¿Cómo se sale de esto? Pero se sale, pero vuelvo a repetir, todas estas medidas que tomamos son medidas en el marco de un cumplimiento de metas fiscales y de un equipo económico que hoy trabaja el presidente, el ministro de Economía, la ministra de Trabajo y esta ministra. Tomamos estas decisiones siendo conscientes de que tenemos el respaldo para hacerlo. Por eso vuelvo a repetir, no es lo que una ministra quiere y desea para atender la vulnerabilidad, sino atender esa vulnerabilidad en el marco de que no se empiecen a desacomodar algunos de los pequeños logros que se van Tenés notando. que acordar con un equipo, digamos. Ese es tus propias metas del ministerio. Eso es trabajar hoy en un gabinete nacional que tiene una idea de equipo y de cuerpo, en donde uno no toma las decisiones que uno quiere, sino las decisiones que acompañan y no dañan al conjunto de toda una población. Los vulnerables claramente a los que tenemos que seguir asistiendo. Y repito esta cantidad de medidas que solo fueron tomadas en noviembre y en diciembre, Edi. El 40% de la tarjeta alimentaria es una inyección de 10.000 millones más. Esto quiere decir, estamos... No me opongo, pero en la solución está el problema. No, porque en la solución está el problema en tanto y en cuanto vayamos construyendo que esas transferencias de recursos estén en el marco de las metas fiscales que lleva adelante el Ministro de Economía. Y esto hay que decirlo. A todos nos gustaría hoy el bono decir que es superior, que cubre la canasta básica total de cada familia pobre en la Argentina. No lo podemos hacer, en tanto estaríamos teniendo un problema secundario que no queremos, que es justamente empezar a tranquilizar parte de lo que ustedes contaban recién e ir justamente extendiendo este estado presente con bonos y con ayudas para recuperar ingresos de los sectores vulnerables y de los sectores trabajadores pobres también. A mí me parece muy interesante la mirada que vos tenés desde el Ministerio, porque también tenés una cercanía con la calle, con lo que está pasando a través de las organizaciones sociales y con los intendentes, con la conexión con los distintos municipios del país. ¿Para vos hay crecimiento económico en este momento? Claro que sí. Hay un crecimiento económico que ya, digamos, es indiscutible. Fíjate que la oposición ya no discute el crecimiento económico de estos últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina. No, pero están hablando de esta 10.3 y un crecimiento de casi 6%. Mirá, los indicadores de exportaciones, récord este año, y récord de importaciones hablan las claras de que todo el esfuerzo que se hace, toda esta cantidad de beneficios al dólar soja y los distintos tipos de cambio que fue estableciendo economía, los hacemos para hacer justamente de reservas que puedan lograr el objetivo prioritario de este gobierno, que es controlar la inflación. ¿Sabes por qué no te lo hacemos pregunto? porque queremos ser generosos con los poderosos, queremos ser un gobierno que atiende y resuelva el problema uno de este momento, que es la inflación, y para eso achicar brecha.